Pero qué pasa, compañero, Willy, compañero. Che, vamos a ver. Buenos días, buenas tardes, ¿no? Vamos a ver la segunda parte de la caída de Will Smith. De Will Smith. Uy. Acá. Tucson. Vamos a hacerlo más chiquito. Tucson. Aquí no. Ahora. Espera. No se va a escuchar. Tucson. Dura 28 minutos. En 1989, Tim Berners-Lee crea la World Wide Web. Tim era un colaborador externo del CERN y se le ocurrió crear una red mundial donde todo el mundo pudiese acceder a documentos a través de Internet. La web prometía muchísimo y ya desde el principio la comunidad de informáticos empezó a verle el potencial y empezaron a crear sus propios navegadores. Viola 3W, Midas 3W, Mac 3W, TK 3W, Cello, Arena, Airwise, Lynx, pero todos estos navegadores eran un poco difíciles de usar. Realmente lo que puso la web en el mapa fue Mosaic. Mosaic estaba hecho por unos estudiantes en una universidad. Mosaic, sin embargo, tenía interfaz gráfica, estaba hecho para Windows y permitía ver las imágenes y el texto todo en la misma pantalla, que parece algo absurdo, pero que en esa época era la hostia. Pero antes de continuar, un mensaje de nuestro sponsor. ¡Hostia! Vámonos, chúpala. Así que uno de los programas Mosaic, como os dije antes, estaba hecho en un centro computacional, era público, así que uno de los programadores decidió dejar el grupo y montarse su propia empresa para ganar dinero de verdad con esto de los navegadores, porque la verdad que prometía mucho la cosa. Así fue como con dos amigos más montó Netscape. Netscape mejoró las características de Mosaic, incluyendo tablas, textos de colores, tipografías, colores de fondo, imágenes de fondo, en fin, todo un sinfín de nuevas características que estaban dando una nueva dimensión a la web. En aquel momento, de hecho, la web estaba en pañales y Netscape había cogido las riendas de la innovación. Netscape también era gratis, ¿vale? O sea, te lo podías bajar, podías usarlo, no tenías que pagar nada, pero tenía una versión para empresas y ahí es donde estaba un poco el negocio. Esta versión de empresas era de pago. Y bueno, tampoco es que se estuviesen forrando en aquel momento, pero sí que era una empresa que generaba muchísimo interés. Todos creían que la web era la próxima gran cosa, era el Bitcoin de aquella época. Así que con tantas expectativas, pues Netscape decide salir a bolsa. Y salieron con un impacto brutal y con un precio muchísimo más alto del que habían estimado. De hecho, las acciones se triplicaron de valor el día del lanzamiento. Según mucha gente, de hecho, este fue el mismísimo inicio del boom del .com, que pocos años más tarde se convertiría en la burbuja del .com. Netscape se lo tenía tan creído que decían que su navegador se iba a convertir en el sustituto del sistema operativo, que llegaría un momento en el que todo estaría en la web, hasta el punto de que el sistema operativo, como por ejemplo Microsoft Windows, solo serviría para abrir Netscape y navegar, que quedaría totalmente obsoleto. Y también tenía claro quién iban a ser sus competidores: Microsoft. Y no lo decían porque Microsoft hiciese navegadores web, de hecho Bill Gates es que le daba igual Internet, estaba súper metido en otras cosas, en aquella época por lo menos. Netscape consideraba que Microsoft era su competidor porque ellos iban a destruir los sistemas operativos. Y a ver, razón del todo no le falta. Ahora en 2021 la mayoría de las cosas que hacemos en nuestros ordenadores pues se pueden resumir en visitar páginas web, o sea, lo hacemos prácticamente todo desde el navegador. Hay unos cuantos programas que se siguen ejecutando fuera, pero la web ha tomado bastante las riendas estos últimos años. Al final, en mayo de 1995, por fin Bill Gates se da cuenta de que se viene algo muy grande y que se lo está perdiendo. Homero, ¿te gusta Bill Gates? ¿Bill Gates? ¿El intelectualoide millonario? ¡Ay, Dios mío! Ocúltate, Mar, si no quiero que esto parezca un negocio vulgar. Señor Simpson, Ay, ni se ve tan rico. no se fije en el corte de cabello, soy muy rico. Mira qué parejito está, Marge. Me llamó la atención su anuncio en la internet, pero no entiendo muy bien qué es lo que hace su compu mundo hiper mega red. Así que en vez de arriesgarme a competir con usted, he decidido simplemente comprar su empresa. Es un fallo, Marge, y mi vida y mi sangre en este negocio y al fin ha rendido sus frutos. Somos ricos, más ricos que los de doblaje. Homero, cállate, vas a echarlo a perder. Ah, sí, claro. Acepto su propuesta de muy mala gana. Bueno, todos aceptan. Cómprenlo, muchachos. ¡Oigan,
No me hice rico firmando cheques, señor. Este de hecho era el miedo más grande de Bill. Recordad que Microsoft tuvo su gran nacimiento en el momento en el que IBM se estaba yendo al garete. IBM había sido durante casi un siglo la empresa más importante del mundo de la informática y de la tecnología, y de repente pues había chavales en sus garajes que estaban moldeando el futuro de la industria. IBM estaba totalmente despreocupado, pero al final tuvo que hacer un gran esfuerzo para no quedarse atrás, y aún así el PC para IBM pues no fue lo que tenía que ser. No consiguieron remontar. Bill Gates sabía que no importara lo grande que fuera una empresa, el riesgo de caer siempre está ahí. Y este miedo a perder el liderazgo de la industria pues era en parte lo que llevaba a Microsoft a estar constantemente intentando dominar nuevos mercados y cargarse a la competencia. Con Netscape e Internet habían bajado la guardia, no habían visto el potencial de la web a tiempo. En ese momento fue cuando se produjo la fatídica visita de Microsoft a las oficinas de Netscape, la que acabó con una llamada a Gary. Netscape no se iba a doblegar ante Microsoft, así que Microsoft se puso las pilas. Compró una empresa que tenía un navegador basado en Mosaic. Mosaic, recordad, fue ese antepasado que hizo el creador de Netscape antes de formar su empresa. O sea, cuando él estaba en el Centro Nacional de Supercomputación, crea Mosaic, es el navegador más popular de Internet, y decide irse. Bueno, pues Microsoft compra una empresa que tiene una versión de Mosaic un poco rara, la modifica, le pone Microsoft Internet Explorer y más o menos hace que haga lo mismo que Netscape. Así es como nace la primera versión de Internet Explorer. Era bastante malo, la verdad. De hecho, el creador de Netscape dijo textualmente: eso está basado en la mierda que hice cuando estaba estudiando en la uni. Pero estaba bien, de hecho este era el modus operandi de Microsoft. La primera versión de sus programas simplemente era para estar ahí. O sea, Microsoft sacaba algo bastante malo, bastante regulero, con muchos errores, pero por lo menos él ya estaba en el mercado. La segunda versión mejoraba bastante y la tercera era la que iba a por todas, la que realmente superaba a la competencia. Por ponernos un ejemplo, es exactamente lo que pasó con Windows 3.11, que es el más conocido de todos. Internet Explorer sale en 1995 y con ese lanzamiento da comienzo a una carrera armamentística en la que en los siguientes años prácticamente cada mes Internet Explorer y Netscape publican una nueva actualización. Netscape sabía que Microsoft era un gorila de 300 kilos que iba a hacer todo lo posible por aplastarles, que iban a mejorar y mejorar Internet Explorer hasta que fuese incluso mejor que Netscape y dominase todo el mercado. Y ellos pues no podían permitir que pasara. Así fue como empezaron a sacar características nuevas casi cada semana. Salían actualizaciones y actualizaciones, que si tablas, marquesinas, animaciones, hojas de estilo, JavaScript, nuevos comandos, nuevos plugins. ¿Y qué hacía Microsoft? Pues simplemente copiar. Bueno, no copiaba de cualquier manera. Microsoft sabía que si hacía que el código para crear páginas web en Internet Explorer fuera ligeramente distinto al de Netscape, en el caso de que Internet Explorer se volviese más popular que Netscape, entonces los desarrolladores web iban a hacer sus webs pensando en Internet Explorer. O sea, iban a usar los códigos para hacer la web. Si me hablo mucho, pues estoy concentrado y estoy comiendo. Aviso. Bonita de Internet Explorer y todas esas cosas chulas, animaciones y todo eso, pues iba a funcionar en Internet Explorer, pero en Netscape pues no iba a funcionar porque no vas a hacer el mismo código dos veces para dos navegadores. Así que la idea era alejarse de los estándares, hacer cosas raras, custom, hechas para Microsoft, que no funcionasen en ningún otro navegador, ni se basasen en ningún estándar. Así que en esa época era muy común ver páginas web que tenían un mensaje de: esta web funciona mejor en Internet Explorer o esta web funciona mejor en Netscape. Esto es lo que se conoció como la guerra de los navegadores. Y fue una época muy mala para los desarrolladores web porque básicamente los navegadores estaban súper centrados en sacar estas cosas nuevas y la mayoría de cosas que ya tenían pues funcionaban súper mal. Había muchos bugs, cambiaban mucho las cosas de una versión a otra, de repente hacías las cosas de una manera, en una versión nueva te cambiaban todo, y si querías hacer las cosas bien, ya no es que tuvieses que crear una web para Netscape y otra para Internet Explorer, sino que tenías que asegurarte de que tu página web funcionase bien en la versión 3, en la versión 4, en la versión 2, en la versión 2.5, en la versión 3.1 y así con todo, digamos, ¿no? Era una maldita locura, porque no todo el mundo al final tenía los navegadores actualizados. A nivel técnico, especialmente, Internet Explorer era un desastre, era un parche sobre parche sobre parche. Tenía muchísimas vulnerabilidades que aún hoy en día, en equipos que tienen versiones desactualizadas de Windows, pues siguen siendo un problema. O sea, siguen siendo una vulnerabilidad donde mucha gente consigue hackear empresas enteras por culpa de Internet Explorer. También tenía fallos que hacían que tuvieses que reiniciar el ordenador, era muy lento, muy pesado, inseguro, odiado por cualquiera que se dedicase a hacer páginas web. Internet Explorer es tan odiado hoy en día que sigue siendo recordado con cientos de memes. Netscape era realmente mejor en todos los aspectos posibles, pero aún así Internet Explorer ganó la guerra. Fue cuestión de tiempo. ¿Por qué?
Y esta es la parte turbia de todo el asunto. Primero que nada, Internet Explorer empezó a venir como parte de Windows y Netscape era algo que tenías que descargar o ir a comprar a una tienda. Por lo cual, ya con tu Windows te venía tu Internet Explorer, no te molestabas ni siquiera en ir a buscar Netscape. Por lo menos la mayoría de usuarios. Netscape también intentó hablar con marcas, con Compaq, con otros fabricantes para venir ya preinstalado en el sistema operativo, pero Microsoft no les iba a dejar. De hecho, amenazó a Compaq, que era un fabricante muy importante en esa época, con quitarles la licencia de Windows si hacían algún acuerdo con Netscape. O sea, si cogen Netscape, pues ya te puedes ir olvidando de que tus ordenadores vengan con Windows. Lo cual en esa época pues era fatal. Bueno, hoy en día también. Netscape habló también con proveedores de Internet, como por ejemplo AOL, para venir en el paquete de software, ¿no? O sea, cuando contratabas internet y tenías tu módem con el CD de instalación, pues que en ese CD te viniese Netscape para instalar en tu PC. Pero Microsoft usó su influencia para asegurarse de que las compañías más importantes tuviesen la exclusividad con Internet Explorer. Además, Internet Explorer era gratis, totalmente gratis, así que ya no tenías que pagar por la versión profesional de Netscape si necesitabas el navegador para tu empresa. Poco a poco Microsoft fue cortando todas las vías de aire de Netscape, hasta dejarle un mercado totalmente marginal en el mundo de los PCs. Netscape, que estaba muy resentida, se centró en el mercado de los Macs. Allí también teníamos un Internet Explorer para Mac, pero lo importante era que los Macs no venían con Internet Explorer preinstalado, de momento por lo menos. Mirad, resulta que, mira qué casualidad, Apple estaba pasando por una mala época justo en ese momento. Posiblemente por la peor época que tuvo toda la empresa en su historia. Steve Jobs se había ido de Apple, había dejado la empresa a cargo de una persona que la había convertido básicamente en obsoleta y después de una bajada de ventas increíble, echaron a toda la junta directiva y Steve Jobs vuelve al poder, vuelve a cargo de Apple por fin. Pero la empresa ya estaba destrozada, así que no le queda más remedio que pedir un rescate, pedir ayuda al empresario tecnológico más rico de ese momento, Bill Gates en persona. Bill Gates acepta rescatar a Apple, invierte varios millones en la empresa, haciéndose con unas cuantas acciones de Apple, pero a cambio también hay algunas condiciones, entre las cuales... Next, we have taken a look at browsers out there, and Apple has decided... Apple has decided to make Internet Explorer its default browser on the Macintosh. Since we believe in choice, we're going to be shipping other internet browsers as well on the Macintosh, and the user can, of course, change their default should they choose to. But we believe that Internet Explorer is a really good browser, and we think it's going to make a fine default browser. De ese momento en adelante, el navegador por defecto de Mac, ¿sabes cuál va a ser? Internet Explorer para Mac. O sea, fue todo como el timing perfecto. Y eso nos lleva al tratado de 222 páginas de Susan, la conducta anticompetitiva de Microsoft. Y el tratado pues iba de toda esta historia que os acabo de explicar. Netscape había contratado a Susan y a Gary para contar toda su historia, pero cuando lo leyeron se dieron cuenta de que reflejaba tan bien la situación de la empresa que pues no les iba a dejar en muy buen lugar delante de los inversores. O sea, si tú eres un inversor y lees este tratado, vamos, yo vendo todas mis acciones de Netscape inmediatamente porque la verdad que los chicos estaban en apuros. Así que después de 3 meses de trabajo de Gary, de Susan y del marido profesor que hizo las tablas y los gráficos, pues decidieron no publicar el libro. Pero algo tenían que hacer con él, no podían dejarlo simplemente en la mesa cogiendo polvo. Así que se lo mandaron al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y esta vez algo cambió. Se tomaron el libro de otra manera. No eran ya las típicas acusaciones locas de Gary, sino que era un tratado con cara y ojos. Susan también era muy buena escribiendo, había presentado muy bien el caso. Ya la cosa había cambiado. Así que el gobierno de los Estados Unidos anuncia públicamente que abren ahora sí una investigación oficial contra Microsoft y sus actividades en Internet. Poco a poco, de hecho, el caso se fue presentando a varios jueces que fueron tomando conciencia de lo que estaba pasando. Y la ambición de Microsoft pues también cada vez era más evidente en los medios. Microsoft quería cerrar acuerdos con la televisión por cable, hacer una televisión interactiva, quería hacer parte de cada transacción en bolsa realizada por Internet. Microsoft rescata a Apple por una suma millonaria, en fin, había algo que daba un poco de miedo. Además, como este tratado sobre Netscape había ido tan bien, Susan y Gary se pusieron las pilas y empezaron a reclutar más casos como el de Netscape para escribir y publicar sus historias. Formaron una especie de Liga de la Justicia anti-Microsoft, que se llamaba ProComp. Supongo que ProComp es pro competencia.
En ese momento, Microsoft, por ejemplo, había fundado Expedia.com, una web para viajes que estaba haciendo bastante bullying a Sabre, que era la principal agencia de aquel momento. Como Microsoft trabajaba con todo el mundo, tenía acuerdos con todo el mundo, pues cada cosa que quería sacar se las apañaba para convencer a todos de que usasen su servicio. También tenían la guerra declarada a Sun Microsystems, los creadores de Java, con los que había hecho un contrato totalmente abusivo y estaban coaccionando a Intel para que dejen de trabajar con Java, que Intel había hecho todo un kit de desarrollo para Java y Microsoft dijo, no lo saquéis, no lo hagáis público, y nunca lo hicieron público, para que os hagáis una idea del poder que tenía Microsoft en esa época. Java, de hecho, también era súper peligroso para Microsoft, porque Java tiene una máquina virtual que permite que los programas que están hechos en Java se puedan ejecutar en cualquier sistema operativo, o sea, cualquier sistema operativo, cualquier dispositivo, cualquier sitio. Eso significa que podías crear software que funcionaba en Windows, que funcionaba en Mac, que funcionaba en Linux, que funcionaba en Solaris, que funcionaba en Amiga, que funcionaba en todos lados sin ninguna adaptación. Y eso pues a Microsoft, hombre, le preocupaba muchísimo, porque iba a significar que los programas que estaban exclusivamente hechos para Microsoft pues funcionasen en todos lados y Microsoft ya no estuviese tan atado a la gente, ¿no? O sea, que la gente pudiese elegir y Microsoft no quería que la gente eligiese. Y en parte todo este caso antimonopolio contra Microsoft fue un éxito porque Sun Microsystems también puso su grano de arena. Estamos en el año 1997. El Departamento de Justicia ya se sube al carro y declara delante de la prensa que va a poner una multa cada día a Microsoft de $1 millón hasta que Microsoft no quite Microsoft Explorer de Windows. Parecía que todo el mundo estaba odiando a Microsoft. No solo todas las empresas tecnológicas americanas, sino también el caso antimonopolio se había vuelto súper mediático. Salían artículos, ruedas de prensa casi cada día y la gente no veía muy bien lo que hacía Bill Gates. Europa y Japón también habían empezado sus propias investigaciones. Y bueno, realmente el motivo por el cual este caso es tan complicado es que es muy difícil ver qué es lo que está haciendo mal realmente Microsoft. O sea, pongamos por ejemplo a Netscape, ¿vale? Microsoft Windows es un sistema operativo. El concepto de sistema operativo, pues es verdad que ha cambiado mucho también a lo largo de los años, pero ha cambiado justamente porque Microsoft lo ha cambiado. Antiguamente, de toda la vida, un sistema operativo es un programa que maneja los recursos de hardware del ordenador, la memoria, el monitor, los periféricos, y permite pues que luego el software que se ejecuta encima de este sistema operativo pues hable con el hardware. Esta es la explicación que te dan normalmente cuando estudias informática y de hecho es la definición también que es muy clara de ver en Linux, ¿no? En Linux es lo más fácil de ver porque Linux es el sistema operativo, es un programa que el usuario no ve, que no puede directamente interactuar con él, sino que hay una serie de programas por encima que son quienes usan el sistema operativo para acceder a los recursos del PC. Esta es la definición clásica del sistema operativo. Luego tenemos la Bash, que es el programa de comandos que va por encima del sistema operativo. El gestor de ventanas es otro programa más que puedes elegir, por ejemplo, en Linux entre Genome, KDE, Fluxbox y muchos otros. Luego tienes el editor de textos, que es otro programa distinto. El visor de vídeos es otro programa más. Pero el sistema operativo pues es el núcleo, el que está al centro de todos estos. En su momento, MS-2 era un sistema operativo con una consola de comandos, que su uso era ejecutar programas, dar acceso a los recursos del sistema operativo a estos programas, pero con Windows la cosa cambia, porque resulta que en su momento había empresas que hacían sistemas de ventanas, sistemas para manejar los archivos de forma más fácil, pero Windows lo que hace es coger e integrar todo esto dentro del sistema operativo. O sea, Windows va más allá de un sistema operativo. Sigue siendo un sistema operativo en sí, pero que ahora integra más programas. Entonces ahí es cuando cambia nuestro concepto de sistema operativo. Ahora el sistema operativo es un conjunto de programas y un entorno donde interactúas con tu PC. No simplemente una capa entre hardware y software. So are you familiar with the Microsoft Press Computer Dictionary? No. You've never cracked it open before? No. Okay. I have here the Microsoft Press Computer Dictionary. Chairman and CEO. So are you familiar with the Microsoft Press Computer Dictionary? No. You've never cracked it open before? No. Okay. I have here the Microsoft Press Computer Dictionary. It's the 3rd edition, dated 1997. It says, claims to be the authoritative source of definitions for computer terms, concepts, and acronyms from the world's most respected computer software company. I'll give you a softball question. Would you agree that Microsoft is the world's most respected computer software company? Some people would agree with that, some people wouldn't. What's your opinion? I think we are the most, if you took it on a statistical basis, yes, we'd be the most respected software company. This computer dictionary defines operating system as follows.
The software that controls the allocation and usage of hardware resources such as memory, central processing unit, time, disk space, and peripheral devices. Is that an accurate definition of an operating system? Well, the notion of what's in an operating system has changed quite a bit over time. So that, that definition is not really complete in terms of how people think of operating systems in the last decade or so. So that this definition in the 1997 dictionary is incomplete in your estimation? No, what I said is that over time, the number of things that are in operating systems has increased. Ahora, Windows era un sistema operativo que traía un sistema de ventanas. Hasta ahí la gente lo entendió que esta era ahora una parte importante de los sistemas operativos, que había una parte, un componente de interacción con el usuario importante, que había incluso algún accesorio, la calculadora, el Paint, alguna cosita más que venía con el mismo sistema operativo, y esto era algo que la gente entendía. Pero la cosa cambia cuando Microsoft dice, te voy a meter un navegador web. Es algo que hasta ahora no ha existido, se está poniendo de moda, hay programadores que lo están creando, y yo pues desarrollo este programa para competir con ellos y te lo meto dentro del sistema operativo como parte del sistema. O sea, de ahora en adelante Internet Explorer viene de serie con Windows. Y esto pues hoy en día nos parece normal que el sistema operativo traiga un navegador, pero en su época realmente el concepto era que te estabas comprando un PC, con ese PC estabas pagando la licencia de Windows y con Windows te estaban regalando también un programa que era un anexo, que era este navegador, el Internet Explorer. Y este Internet Explorer pues te lo metían por la cara. Es más, incluso dentro del PC te venían un montón de disquetes de Windows y aparte uno de estos disquetes era el disquete de Internet Explorer. Hasta aquí más o menos bien, pero además lo que hizo Microsoft, que va más allá, es obligar a toda la industria a que todos los PCs que se vendieran con Windows solo vinieran con Internet Explorer y con ningún otro navegador. O sea, si el distribuidor decía, no, es que yo tengo un acuerdo con Netscape, quiero que venga con Netscape en lugar de Internet Explorer, Microsoft decía, pues no, te lo comes. O sea, de ahora en adelante, Internet Explorer o nada. ¿Está Microsoft en su derecho a hacer esto? Según ellos sí que lo estaban. Tanto es así que Steve Ballmer, que en ese momento era un directivo de Microsoft, dijo públicamente, si queremos podemos incluir un zumo de naranja o un sándwich de jamón con Windows y obligar a los vendedores de PC a que cuando te compras un PC pues te dan tu cajita con tu zumo y tu sándwich de jamón. ¿Quién es el Departamento de Justicia o el gobierno americano para decir qué es parte del programa y qué no? Legalmente esto es algo que se podía hacer. Obviamente es un ejemplo absurdo para dar a entender el punto, ¿no? Según Microsoft, Internet Explorer era una característica integrada dentro de Windows. Es más, decían que Windows no funcionaba sin Internet Explorer. Y ellos lo que argumentaban es que esto es como si dices, no, es que no pueden venir los coches con radio porque los primeros coches en los años 30 pues no tenían radio. Entonces, pues un coche no tiene radio. Así que si tú vendes coches, la radio no puede estar. O como decir, por ejemplo, que los neumáticos tampoco pueden ir porque son otro producto, aparte. ¿Quiénes son el Departamento de Justicia para decir qué es parte o qué no es parte de un sistema operativo? Pero también a todo esto se sumaba que los jueces no entendían nada de informática. O por lo menos no mucho. Para que os hagáis una idea de lo poco que entendían de informática los jueces en esa época, hubo un juicio en el que el juez Jackson levantó el disquete de Internet Explorer y dijo, mirad, este es un disquete aparte que viene con el PC. Eso significa que es un programa aparte. Cuando en aquella época pues el sistema operativo venía en 20 disquetes. Aunque bueno, tampoco iba del todo desencaminado realmente el juez Jackson con esa acusación. Pero sí que el juez Jackson le pide a Microsoft que hasta que no se termine el caso pues retiren Internet Explorer de Windows. O sea que distribuyan Windows sin Internet Explorer. A lo que los abogados de Microsoft dicen que esto es imposible, que no se puede, que Windows no funcionaría de ninguna manera sin Internet Explorer. Así que la opción que le iban a dar a las marcas era o metéis un Windows antiguo de la versión anterior o metéis un Windows que no funciona porque no tiene Internet Explorer. Así que lo que hizo el juez Jackson fue reunir un pequeño equipo de informáticos y luego se reunió con los abogados de Microsoft y les hizo una demostración de cómo habían conseguido quitar en menos de 90 segundos el Internet Explorer. O sea, habían básicamente borrado el icono del escritorio, habían borrado algunos archivos, el .exe y bueno, habían quitado, digamos, entre comillas, Internet Explorer, ¿no? Según ellos. Fue un episodio bastante cómico. Y de hecho Microsoft dijo, habéis quitado como un 3% de Internet Explorer, o sea, habéis borrado el archivo de ejecución, el icono del escritorio, pero poco más, o sea, todo el código, todas las librerías siguen ahí de fondo. Al final Jackson ya estaba cansado de años y años con el mismo caso, darle vueltas a lo mismo, Microsoft que le vacilaba, que esto, que lo otro, y sacó unas conclusiones escritas de más de 200 páginas donde explicaba todo el caso, llamó a su colega Posner y le dijo, mira, negocia tú con Microsoft porque yo los mato, no puedo más. Llega a un acuerdo con ellos y esto nos lleva de vuelta a la negociación entre Microsoft
y el Departamento de Justicia, y a esa propuesta número 18 del acuerdo entre Microsoft y el gobierno. Así es como, después de fallar las negociaciones, el juez Jackson declara que Microsoft se va a tener que romper en dos empresas. Una Microsoft que desarrolla Windows, el sistema operativo, y otra Microsoft que va a desarrollar todos los programas, o sea, Internet Explorer, etcétera, etcétera. De esa manera son dos empresas con intereses distintos, una desarrolla Windows y le da igual quién haga software para Windows, y la otra desarrolla software y, bueno, trabaja con Windows, pero compite con el resto de empresas del mercado. El problema es que Jackson cometió un error. Se cree que porque, bueno, ya estaba cansado del caso y no quería saber nada más. Pero bueno, lo normal hubiese sido hacer más audiencias donde se explicaban los pros, los contras de dividir la empresa, que bueno, que hubiese más opiniones, pero él simplemente dictaminó que el plan se tenía que poner en marcha, que se tenía que dividir la empresa y punto. Así que Microsoft decidió apelar y el Tribunal de Apelaciones pues estuvo de acuerdo en que apresurar la división de la empresa fue un poco irresponsable por parte de Jackson. Así que al final pues no se hizo. En 2002, 2 años más tarde, al final, pues después de revisar todo el caso, el Tribunal de Apelaciones llegó a un acuerdo en el cual Microsoft tendría un comité independiente que revisa las decisiones técnicas de la empresa y un programa interno de auditorías para cumplir la ley antimonopolio. Y eso es todo, ahí se quedó la cosa. Por eso Microsoft nunca se dividió en dos empresas. ¿Qué pasó con Netscape? Bueno, que en 2000 ya estaba más que muerta la empresa, o sea, Microsoft se la cargó. Lo que quedó de ella lo compró el portal AOL y al final acabó muriendo del todo. Pero realmente no del todo. De hecho, cuando fundaron Netscape, uno de los primeros nombres que le pusieron a esta aplicación fue Mosaic Killer, el asesino de Mosaic. Pero bueno, a Mosaic no le hacía mucha gracia ese nombre, así que lo cambiaron por Netscape. Pero el nombre en código de la aplicación seguía siendo el mismo, que muchas veces se abreviaba como Mozilla. AOL, antes que matar a Netscape, pues puso su código fuente libre en internet, del que nació el proyecto Mozilla, que era accesible a todos los que quisieran descargarlo, modificarlo y hacer lo que quisieran con él. Así es como nace el navegador Mozilla, gratuito y sin ánimo de lucro. Querían que Netscape renaciera de sus cenizas, así que crearon la versión Mozilla Phoenix, solo que Phoenix pues era una marca de BIOS, así que no pudieron usar ese nombre, y probaron con Firebird, pero también era el nombre de un sistema de bases de datos, así que no consiguieron usarlo, y al final se quedaron con Firefox. Firefox fue el proyecto que nació de las cenizas de Netscape y durante la década de los 2000 estuvo quitando cada vez más cuota de mercado sin parar a Internet Explorer, simplemente porque era mejor. De hecho, en los años siguientes empezó a pasar algo totalmente increíble. La actitud de Microsoft, de esta de empresa cerrada, donde todo funciona de la forma que Microsoft quiere, que todo está mantenido el control por Microsoft, que todo es oculto, que nada es visible, pues toda esta actitud empezó a verse como algo muy negativo. Empezaron a triunfar nuevos navegadores, porque Internet Explorer era lento y daba muchos errores, y empezaron a aparecer nuevos productos en el mundo de la informática, como el iPod, que Microsoft intentó copiar con su Zune, pero sin ningún éxito, porque llegaron tarde y simplemente copiaron lo que ya existía. O sea, siguieron haciendo la estrategia que ellos tenían, pero sin aplicar esa extorsión encima del mercado para romper las vías de comercialización de la competencia. Empezó a aparecer un pequeño buscador llamado Google, con el que Microsoft intentó competir, con su alternativa Bing, pero nunca tuvo demasiado éxito. PHP, Apache y MySQL se convirtieron en las tecnologías de la web, Linux el sistema operativo principal de los servidores, dejando un mercado más pequeño para ASP.NET y IIS y las bases de datos de Microsoft. Y poco a poco Microsoft, que estaba ahí por Windows y siempre va a estar ahí por Windows y Office, pero le estaba costando muchísimo recuperar la imagen de empresa vanguardista. Le estaba costando mucho meterse en los nuevos nichos de mercado. Un ejemplo claro de esto es cuando Microsoft compró Nokia para meterse en el mercado de los smartphones con Microsoft Mobile, pero también acabó fracasando estrepitosamente porque su estrategia pues no se adaptaba a los tiempos que corre y sin esas tácticas de manipulación de mercado pues ya poco podía hacer. El caso antimonopolio, si bien no consiguió dividir a Microsoft en dos, le quitó sus poderes y hundió su reputación, dando lugar a un mercado tecnológico donde empezaron a aparecer pues cientos de empresas con software muy innovador. Entonces, hoy en día, ¿estamos libres de monopolios? J. Che, terminó, se hizo cortina, guacho. Che, igual no leí casi nada en el video. Pero porque yo me cuelgo mirando, ¿viste? Pero bueno, vamos a darle un like. Codine. Bueno, che, espero que te haya gustado el video de hoy. Deja tu comentario y tu like, bro. Yeah, right. No, dale like, loco. Dale no sé cuánto like. Dale like. Si no, me lastimo. ¿Nos vemos? Espera. Nos vemos. Dile ahí.